Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión venimos a tu presencia una vez más para rogarte que tú estés con nosotros. Tú nos ayudes en el tema de esta noche, nos des claridad de pensamiento, claridad de expresión, de tal manera que tu mensaje pueda llegar al corazón de los oyentes. Te lo pido todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche quiero hablar de un tema extremadamente interesante que hemos discutido en otras ocasiones aquí, pero queremos grabarlo para el internet. Y el título es La causa de la demora. Hermano, hace casi 2000 años que los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, a quien habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Nosotros recordamos también la palabra de Juan, cuando el ángel le dijo, o Jesús le dijo que regresaba pronto, y dijo, sí, ven Señor Jesús. Pero ha pasado el tiempo, estamos ya en el año 2010, Jesús no ha venido. ¿Cuál es la causa de tan larga demora? ¿Qué es lo que ha hecho que Jesús no pueda haber venido a la tierra? ¿Por qué esta larga demora? Hay tres razones dentro de nosotros los adventistas del séptimo día, hay tres teorías. No todos estamos de acuerdo en por qué Jesús no ha venido. Hay tres teorías. Y yo quiero hablarle a ustedes a tres teorías que hay entre nosotros. A ver, y ponerle sentido a esa teoría y ver cuál es la realidad. La primera teoría dice que los 6000 años de pecado todavía no han finalizado. Yo pensé que esta teoría ya se había acabado dentro de nosotros, pero esta teoría todavía está viva dentro de nosotros los adventistas del séptimo día. Le voy a decir, el año pasado, en el Camp Meeting de Michigan, el Camp Meeting de Michigan es el más famoso de los Camp Meeting de la Iglesia Adventista del séptimo día, y la conferencia de Michigan invitó a un pastor de la conferencia general. Y este pastor, no sé si dar el nombre o no tengo intención de criticar a este pastor, simplemente quiero decir lo que él predicó. El tema de su predicación, creo que durante 2 noches o 3 noches, fue que Jesús no ha venido porque los 6000 años de pecado todavía no se han cumplido. Esta teoría es muy vieja, posiblemente esta teoría nazca con San Agustín, quien desde aquella época habló del séptimo milenio, que son 6000 años de pecado, y luego viene el séptimo milenio de paz. Es una teoría muy vieja. Pero en esta noche, hermano, vamos a analizar esa teoría, a ver si esa teoría tiene sentido y si tiene base bíblica. En primer lugar, en ningún sitio de la Biblia se dice que Jesús va a venir después de 6000 años de pecado. No tiene ninguna base bíblica. Ahora, la señora White menciona la teoría de los 6000 años. Ella sí lo menciona varias veces en el conflicto de los siglos. Ella en varias ocasiones, ella relata. Pero si usted estudia, y yo no tengo el tiempo de leer cada una de las citas de ella, pero cuando usted la ve, la cita de ella, en algunas ocasiones ella la pone como cosa del futuro y en otras ocasiones ella la pone como cosa del pasado. En otras palabras, para la señora White, los 6000 años de pecado se cumplieron o se cumplían en sus días. Pero ya la señora White murió en 1915 y el Señor todavía no ha venido. Estamos en el 2010. Ahora, vamos a ver, hermano. Miren esta cita de la señora White. Mensaje selecto, tomo 1, página 313. Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Esta cita dice que cuando Jesús nació ya habían pasado 4000 años. No, esta cita no dice que Jesús nació exactamente en el año 4000.
Esta cita dice que ya habían pasado 4,000 años. ¿Notan? Dice claramente, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza. Así que Jesús nació en el año 4,000 o un poquito después del año 4,000, como esta cita quiere decir. Ahora, los historiadores reconocen que Jesús no nació en el año 1. Algunos historiadores dicen que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo, o sea que hay un error en el cálculo de los años. Otros piensan que él nació en el año 4 antes de Cristo y otros piensan que él nació en el año 5 antes de Cristo. Los años en el pasado no se calculaban como se calculan ahora, sino que en la época de la Reforma, en la época de Lutero, en esa época, hubo un monje que se ideó que sería bueno contar los años, dividir la historia de la humanidad en dos, partirla en dos, la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Y este monje fue que comenzó a poner fecha para atrás. Y parece que en los cálculos que él hizo se cometieron algunos errores. Y el error mayormente tenía que ver con la matanza de los niños por Herodes. Ahí fue donde él cometió su error. Cuando Herodes mandó a matar a los niños de Belén, no sabemos exactamente, pero ya habían pasado varios años después que Jesús nació, porque él se sintió burlado por los magos no regresaron. Así que él estaba esperando y no sabemos cuántos meses o cuántos años tuvo él esperando a los magos que volvieron y los magos no volvieron. ¿Ok? Pero de todos modos, el punto es el siguiente. En la antigüedad, las cosas se fechaban de manera diferente. Ellos cogían un gran acontecimiento y decían, eso ocurrió 5 años después del terremoto, o esto ocurrió 10 años antes del terremoto. Así era como se calculaba antes. O se decía, esto ocurrió en el año 20 del rey Nabucodonosor. De esa manera que era como se fechaba. No habían años cronológicos como lo que nosotros tenemos. Así que cuando Jesús nació, él no nació antes del año 4,000. Él nació en el año 4,000, como dicen algunos, o después del año 4,000, como dice aquí. Ahora, de todos modos, nosotros sabemos que Jesús no nació en el año 1, sino que Jesús nació, algunos dicen, ya dije, ¿verdad? En el año 3, o en el año 4, o en el año 5. Vamos simplemente para que nos sirva de ejemplo, decir que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. O sea que cuando llega el año 1, ya él tenía 4 años de edad. Por eso es que él fue bautizado cuando él tenía 30 años, pero él fue en el año 27. ¿Verdad? Y él, bueno, murió cuando tenía 33 años, pero fue en el año 31. Que hay un error en el cálculo. Ahora, si Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que hace 2014 años que él nació. Entonces, si él nació en el año 4000 y hoy es el 2014, ¿cuántos años van? Van 6014, mínimo. Mínimo van 6014. Pueden ir más años porque aquí dice que Jesús tomó la naturaleza después que el hombre, después que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. Entonces la teoría de los 6000 años no tiene fundamento y además se cumplieron. Si ustedes leen los escritos de la señora White, ustedes notarán que para ella los 6000 años de pecado se cumplían en los días de ella, no en el 2010 como estamos nosotros, ni en el 2012 como tal vez piensen algunos. ¿Ok? Sino que se iban a cumplir los 6000 años de pecado. Si usted lea a la señora White con detenimiento, usted notará que en su época ella pensaba que se iban a cumplir los 6000 años de pecado. Así que esta teoría de que Jesús no ha venido porque todavía no tenemos 6000 años de pecado, se cae por sí sola. Quiero decir, es una teoría que no tiene fundamento, no tiene base. Ya pasaron más de 6000 años después que Adán y Eva pecaron. Tenemos más de 6000 años en este mundo de pecado. Tenemos más de 6000 años en este mundo. No sabemos cuánto, pero ya esa teoría
debiera desaparecer entre nosotros los adventistas. Ya nosotros no debiéramos estar pensando en que el Señor va a venir cuando se cumplan exactamente 6,000 años. ¿Okay? La segunda teoría que existe entre nosotros los adventistas del séptimo día es la teoría más popular dentro de nosotros. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ustedes saben lo que quiero decir, anda diciendo que Jesús no ha venido porque nosotros no hemos terminado la obra. Esa es la segunda teoría. ¿Ok? Y esa es la que ustedes escuchan desde los púlpitos. La mayoría de los predicadores adventistas andan diciendo, y usted lo escucha casi todos los sábados, usted escucha que dicen, hermano, necesitamos terminar la obra para que el Señor venga. Esa es la segunda teoría. Vamos a ver ahora si esa teoría tiene base bíblica y si tiene base en el espíritu de profecía. Y ustedes se van a sorprender, hermano, cuando ustedes noten. Por ejemplo, este es el texto en el cual ellos se basan. Ellos dicen, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ellos agarran ese texto y dicen, bueno, ¿lo ven? Aquí está. Si terminado de predicar el evangelio, el Señor viene. Ese es el texto básico. No creo que haya otro texto en el cual ellos puedan basar esta teoría. ¿Ok? Ahora, la Biblia, hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y para nosotros interpretar ese texto, tenemos que ir a la Biblia, a ver si ese texto quiere decir eso, o si ese texto quiere decir otra cosa. Noten lo que dice Pablo, en Colosenses 1:23, noten lo que dice Pablo. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Si usted no entendió ese texto, yo se lo voy a explicar. Pablo está diciendo que en la época de él, ya el evangelio se estaba predicando al mundo entero. Eso es lo que dice el texto, léanlo otra vez. Toda criatura. Sí, ahí dice toda criatura. El evangelio que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Entonces el evangelio se predicó en la época de Pablo al mundo entero y el Señor no vino. Ahora, noten lo que dice la señora White. Noten lo que dice ella. Noten. Dice ella, la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el evangelio en una sola generación. En una sola generación ellos llevaron el evangelio al mundo entero. ¿Saben por qué? Porque lo que Mateo 24 dice, se lo estaba diciendo a los discípulos. Esa era la misión de ellos. Era llevar el evangelio al mundo entero. Ahora note que Mateo 24 no dice que Jesús va a venir cuando el evangelio le llegue a cada persona. No dice así. Cuando llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo, pero no a cada individuo. ¿Por qué? Porque todos los días mueren personas que no han escuchado el evangelio. Hoy murieron muchas personas que no han escuchado el evangelio. Y ayer murieron muchas personas que no han escuchado el evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con esa persona que nunca escucharon el evangelio? ¿Notan, hermano? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que la Biblia no dice en ningún sitio, que el evangelio tiene que predicarse a cada criada, a cada personita, para que Jesús venga. Porque mientras estamos predicando, están naciendo, y están naciendo, y están naciendo. Ustedes saben cuál es el plan de Dios. Yo no lo tengo en la pantalla, pero vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, y el versículo 9 específicamente. Hablando de Jesús, dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A este mundo no viene nadie
sin que de una manera u otra Jesús no se le manifieste. Voy a repetir eso. A este mundo no viene nadie que de una manera u otra Jesús no se le manifieste. Noten, vayan conmigo al libro de Romanos. Libro Romano. Versículo 1 y versículo tal vez 18, 19 y 20. Pero vamos a leer el 19 nada más. Dice aquí, Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, hablando de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No hay nadie que venga a este mundo, hermano, que tenga excusa. Porque de una manera u otra, a través de la naturaleza o a través de algo, Dios se le manifiesta. Así que el problema del que Cristo no ha venido no es que nosotros no hemos predicado el Evangelio. Esa no es la razón. Nosotros vamos a ver por qué que Cristo no ha venido. No es porque no hemos predicado, porque Jesús se encarga de llegar a cada corazón de cada persona que viene a este mundo. A través de un medio, ya sea a través de la naturaleza, a través de la radio, a través de la televisión, de algún medio, Dios se encarga de eso. Todos son sin excusa, dice la palabra de Dios. Si yo pudiera ver más. Los indios que estuvieron aquí son sin excusa. De una manera u otra, Dios se le manifestó. Que Dios no es injusto. Dios se le manifestó. Así que el hecho de que nosotros no hemos terminado la obra no es la razón por la cual Jesús no ha venido. Voy a seguir. Noten otra cita de la señora White. Noten esta otra cita. Dice, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. A medida que esos mensajeros de la luz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Es que ella lo dice 2 veces. Ellos llevaron el Evangelio al mundo entero en una sola generación. Antes de entrar a la tercera teoría, déjeme seguir hablando en cuanto a esta teoría, porque esta teoría está muy arraigada entre nosotros. A nosotros a veces se nos ajora es decirle, cuando yo trabajaba en un distrito, Santo Domingo, y de ahí me mudaron a otro distrito, varios meses después me encontré con uno de los ancianos de una iglesia que yo había sido pastor. Y era un pueblo pequeño, y él vino y me saluda con mucho aprecio. Y me dice, pastor, tenemos un plan tremendo. Tenemos el plan de visitar toda la comunidad, casa por casa, para quitarnos esa carga de arriba. La mentalidad de que el mensaje tiene que llegar a cada individuo. Y dice, para quitarnos esa carga de arriba, vamos a visitar a cada persona por persona, cada casa. La idea está fantástica y está bien. El razonamiento es que está un poco distorsionado, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, hermano. Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 10, perdón, de Apocalipsis, y el versículo 11. Apocalipsis 10, 11 dice, recuérdense esta historia, Apocalipsis 10 es el movimiento adventista, es la historia del libro que Juan tuvo que comerse y fue dulce en su boca, pero fue amargo en el vientre, ¿verdad? Fue amargo en el vientre. Fue dulce en la boca, pero fue amargo en el vientre, lo que representa el chasco de 1844. Después que lo comió, dice en el versículo 10, voy a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, escuchen bien, versículo 11. Y él me dijo, el ángel, es necesario que profetice otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Falta, hermano, una última amonestación que tenemos que darle al mundo. Como hicieron los discípulos, que le dieron el mensaje al mundo entero, nosotros también necesitamos dar esa amonestación al mundo. Pero esta amonestación, hermano, es diferente. Y la vamos a estudiar. Esta noche vamos a ver cómo es que Dios va a dar la última amonestación al mundo. Es una misión que a nosotros se nos ha dado. Pero esa misión está en el futuro. Y ustedes lo verán. Es un movimiento. Es el movimiento del cuarto ángel que va a sacudir la tierra. Y nosotros vamos a hablar más adelante acerca de este movimiento. Porque este es un movimiento que es ya yo se lo he dicho varias veces, es un movimiento que va del campo a la ciudad. No de la ciudad al campo, sino del campo a la ciudad. Pero eso lo veremos más adelante porque eso es parte de del punto número 3. Hermano, la tercera teoría de por qué Jesús no ha venido es esta. Y para mí esta es la única que tiene sentido. Las otras dos teorías no tienen sentido. Esta es la teoría que tiene sentido. ¿Por qué Cristo no ha venido? Note lo que dice la sierva del Señor. Cristo está aguardando, queriendo decir esperando, con deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a buscar a los suyos. ¿Cuándo es que Él va a venir? Cuando tengamos el carácter de Cristo. Hermano, escúchelo bien, yo se lo voy a decir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día y Él no va a venir. Él no va a venir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día. Él no va a venir. Él vendrá cuando la iglesia refleje su carácter. Eso es cuando Él va a venir. Y quiero decirle, hermano, que la última amonestación de la cual yo leí en Apocalipsis 17 va a ser dada por personas que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Noten lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Fue alumbrada con su gloria. La luz, con el carácter. Eso lo veremos más adelante. Vamos a leerlo ya. Aquí está. Conflicto de los siglos, página, ¿cuál es la página? 670. Esta cita la leemos aquí casi toda la noche. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Dice Apocalipsis 18:1, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y aquí dice la señora White, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Y note lo que sigue ella diciendo. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada ya está la semilla y brotará y dará fruto. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. Así que, hermano, vamos a seguir hablando un poquito más adelante acerca de esta gran demostración del poder de Dios que está en el futuro. Note, hermano, la siguiente cita. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermano, a veces cuando leemos ese texto, pensamos que ese texto está hablando de la segunda venida de Cristo, que esa es la gloria que se va a manifestar. No, está hablando de que en nosotros el carácter de Cristo tendrá que reflejarse en nosotros. De esa gloria que está hablando. Y usted lo ve en el contexto, en el siguiente versículo. Está hablando de esa gloria. En nosotros se ha de manifestar la gloria de Dios. Note el siguiente versículo, o sea, Romanos 8, 19. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar o esperar ansiosamente
la revelación de los hijos de Dios. Cuando dice aquí, el anhelo profundo de la creación, está hablando de los seres que no han caído arriba. Todos los seres que no han caído arriba en el cielo están esperando que aquí en la tierra nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí, porque el anhelo profundo de la creación de Dios es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y note lo que sigue diciendo en el versículo 29. Vamos a brincar del 19 al 29. Dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a qué. Nosotros tenemos que ser, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Estamos predestinados para eso, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. Esa es la razón. Nótenlo ahí, hermano. Ahora, nótenlo más, porque hay más textos sobre esto. Yo pudiera traer muchísimo más. Note lo que dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Oh, este es un texto bien hermoso, hermano. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Escuche, hermano, usted nunca podrá ver a Dios y a Jesús si usted no es como Él. Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor, hermano. Y somos hijos de Dios ahora, hermano, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No se ha manifestado todavía, hermano, lo que habremos de ser, porque cuando Él apareciere, le veremos como Él es. Escuchen, hermano. La Biblia, vayan conmigo a Malaquías. La Biblia, en varias partes, hace una pregunta muy interesante que nosotros necesitamos contestar. Tú necesitas y yo necesito contestar esta pregunta que la Biblia nos hace a nosotros. Malaquías, el capítulo 3 de Malaquías y el versículo 2. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y Él es como jabón de lavadores. ¿Nota, hermano, por qué Jesús no ha venido? Si Él viene, nos destruye. Recuerden, hermano, que cuando Jesús murió, pusieron 100 soldados guardando esa tumba. 100. Eso es mucha gente para guardar a un hombre. Y cuando Jesús resucitó con su propia gloria, esos 100 soldados cayeron como muertos. Cayeron como muertos. No pudieron ver a Jesús glorificado. Recuérdense la historia de Daniel, el capítulo 10 de Daniel. Cuando un ángel se le presentó a Daniel, se le fueron las fuerzas y Daniel cayó al suelo. Un ángel se le presentó a Daniel y Daniel cayó al suelo. Dice, se me fueron las fuerzas. Con la presencia de un ángel. Cuando Jesús venga, hermano, cuando Jesús venga, Él vendrá con triple gloria. Cuando Él resucitó, con la gloria de Él, los soldados cayeron como muertos. Pero cuando Él venga, Él no va a venir con solo su gloria. Dice que vendrá con la gloria del Padre. El Padre no va a venir, pero Él va a traer la gloria del Padre, su propia gloria y la gloria de los santos ángeles. La gloria de los santos ángeles. Y eso va a ser una gloria tan fuerte, hermano, que el que no es como Él no podrá soportarla. Hermano, vayan a Nahum, unos pocos libros hacia atrás. Perdón. Sí. Nahum capítulo 1. Nahum, vayan hacia atrás, Zacarías, Ageo, Habacuc, y luego viene Nahum, capítulo 1 y el versículo 6. Nahum capítulo 1, versículo 6 dice,
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Ah? Y vayan conmigo ahora a Apocalipsis, el capítulo 6. Yo pudiera leer más textos sobre esto, pero este es el último que voy a leer. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15, 16 y 17, especialmente el 17. Dice el 15, y los reyes de la tierra, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, dice el versículo 17, y pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, yo no tengo tiempo, pero en otra ocasión vamos a estudiar lo que sigue diciendo la palabra de Dios, porque si usted lo sigue leyendo, ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los únicos que podrán estar en pie? Ahí están. Usted sigue leyendo Apocalipsis, ahí dice los únicos que van a poder estar en pie cuando Él se manifieste. Son los únicos. Noten, hermano, esta cita del Espíritu de Profecía. Noten, deseado de toda la gente, página 625. Dice, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Hermano, el honor del Padre y el honor del Hijo están comprometidos. Yo le voy a decir esto con claridad porque yo he conversado con muchas personas acerca de este tema. Y dicen, no. Cuando se llegue el día y la hora del Señor venir, Él viene. Estemos nosotros listos, no, Él va a venir. Yo quiero decirle, hermano, la segunda venida de Cristo no es el juego este de los niños, hide and seek. Ready or not, here I come. No es un juego. Él no va a venir hasta que su pueblo no esté listo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús, el Padre, no le va a decir a los seres de allá, señores, yo les dije a ustedes que allá la imagen de mi hijo se iba a reflejar en ellos. No se ha reflejado, así que perdónenme. Tengo que ir a ir por ellos porque no están preparados y tengo que bajar. No, Dios no es así. Dios no es hombre. No es así. Él no va a venir hasta que nosotros no estemos listos. Hasta que la promesa, porque Él le prometió a los seres de allá, Él le prometió a los seres de allá que la imagen se iba a reflejar acá. Entonces Él está quedando mal. Y hermano, lo que está pasando aquí es que dice aquí el honor del Padre, el honor de Dios, el honor de Cristo, el honor del Hijo, están comprometidos. Nosotros, hermanos, tenemos en juego, por no habernos preparado, tenemos en juego el honor del Padre y el honor del Hijo. El honor del Padre y el honor del Hijo nosotros lo tenemos en juego. Porque los seres de arriba están esperando que en nosotros se revele el carácter de Cristo y no se ha revelado. Ahora, hermanos, ¿por qué es que el carácter de Cristo no se ha revelado? Vamos a ver, ¿cuál es la causa de la demora? Hermano, la causa de la demora. La larga noche de tiniebla es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Escuche bien, hermano. De ahora en adelante, aquí en este tema, en esta cita, yo voy a mostrar a ustedes que hay una demora. ¿Qué quiere decir la palabra demora? Hay un delay. ¿Qué quiere decir la palabra delay? Hay una tardanza. ¿Saben lo que quiere eso decir, hermano? Y yo lo vamos a ver más adelante. El día, recuérdense que en el capítulo 1 de los Hechos, los apóstoles le dijeron a Jesús antes de él ascender al cielo, se acercaron a él, le preguntaron que si él iba a establecer su reino, Y él le dijo, no le toca a ustedes conocer los tiempos y las zonas que el Padre se ha reservado para sí mismo. El Padre fue quien tenía la autoridad de decir cuándo Jesús iba a venir. El día y la hora de Jesús venir, ni el mismo Jesús lo sabía, porque el Padre se la reservó.
El Padre se la reservó. Pero yo lo voy a mostrar más aquí, que el día y la hora llegó. El día y la hora de que Jesús debía venir a la tierra, el día y la hora que el Padre se reservó, eso ya pasó. Pasó, y lo vamos a leer aquí. El día y la hora de Jesús venir ya se pasó. Y nosotros entramos en lo que se llama una demora, un delay. Si no se hubiese pasado, no habría necesidad de decir que hay una demora. ¿Cómo es eso que hay una demora y todavía no ha llegado el día y la hora del venir? No, el día y la hora del venir ya llegó. Nosotros estamos en una demora. Y esa demora comenzó hace muchos años. Vamos a leer en qué año comenzó esa demora. Todo eso lo vamos a estudiar. ¿En qué año comenzó esa demora? ¿Y por qué esta demora? Note lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, sé que si el pueblo de Dios se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiese obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Eso lo dijo ella en 1903. 1903. Entonces nosotros estamos en una demora. No es que los 6,000 años de pecado no se han cumplido. No es que no hemos predicado. Es que hay una demora. Y vamos a estudiar la causa de la demora. Y en cierto sentido, ya nosotros sabemos que es que no hemos reflejado el carácter. Pero vamos a estudiar esta noche por qué es que no lo hemos reflejado. Porque a nosotros se nos dieron las instrucciones y se nos dieron los mensajes para que el carácter de Dios se revele en nosotros como pueblo adventista del séptimo día, y nosotros hemos sido rebeldes a eso. No queremos esas cosas. Y eso lo vamos a estudiar esta noche. Note lo que sigue ya diciendo. Dice, ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Algunos piensan que la promesa de Dios no son condicionales, pero cuando Dios promete algo, es condicional. Y el tema de esta noche es que Él dijo que iba a venir una fecha, esa fecha se pasó y Él no vino, porque las promesas de Él son condicionales. Son condicionales. Yo quisiera que no se le olvide eso. ¿Ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que la promesa y la amenaza de Dios son igualmente condicionales. Note esta cita. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Eso no era el plan de Dios. Hay una demora, hay un delay. Ese no era el plan de Dios. Note lo que sigue diciendo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto, tampoco. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Dios le dijo, pues lo voy a llevar allá, pero Dios no lo pudo cumplir. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, porque las promesas de Dios y los castigos de Dios son condicionales. La palabra de Dios dice que si un pecador anda en sus caminos malos y Dios dice, voy a destruirlo, pero si el pecador se arrepiente, Dios también aparta el castigo que dijo. Pero si hay una persona buena que anda en los caminos de Dios y Dios dice que lo va a bendecir, pero esta persona se aparta y comienza a caminar en los caminos malos, entonces dice la palabra de Dios que Dios también retira las bendiciones que le iba a dar a esta persona. Todo es condicional. Condicional a la obediencia. Noten, hermano, la señora White, ella sigue diciendo, dice, durante 40 años, escuchen bien, hermano, la incredulidad, no se le olvide esa palabra, la murmuración, no se le olvide esa palabra, y la rebelión, no se le olvide esa palabra, son 3 palabras, impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra Canaán. Esas 3 cosas. Ahora dice ella, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, hermano. ¿Cuáles son? La incredulidad. No creemos en el Espíritu de profecía, hermano. No. Decimos, hermano, que creemos en el Espíritu de profecía. Pero nosotros los adventistas no creemos. Nunca hemos creído en ella. Nos encanta decir esto del pueblo de Dios porque tenemos el Espíritu de profecía. Nos encanta decir eso. Pero no queremos saber qué fue lo que dijo el Espíritu de profecía. Y cuáles fueron los mensajes específicos. Dios, a través de la señora White, envió mensajes específicos.
Escuchen bien. Dios, si ustedes estudian todo el Antiguo Testamento, ustedes notarán que Dios nunca envía a un profeta a menos que haya un problema, a menos que haya una necesidad. Cuando hay una necesidad, Dios levanta a un profeta. Y Dios levantó a la señora White porque había una necesidad. Y a nosotros se nos dieron instrucciones que nosotros no hemos querido seguir. Y no queremos que se nos hablen de esas instrucciones. Y esas instrucciones se nos dieron a nosotros específicamente para que el carácter de Cristo se revelara en nosotros. Para que el carácter de Cristo se reflejara en nosotros. Pero nosotros hemos sido rebeldes a esas verdades. Note lo que sigue ella diciendo. Dice, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Note, hermano, que nosotros estamos en una demora. Nosotros no hemos entrado. Ya hace años debiéramos estar en las mansiones eternas. Hace años. Hace años, hermano, que nosotros debiéramos estar en las mansiones eternas. Dice aquí, la incredulidad, la mundanalidad. Es una palabra dura, hermano. Hermano, nosotros hemos traído al mundo a la iglesia para que la gente no se nos vaya de la iglesia al mundo. Escúchelo bien, yo se lo voy a repetir. Nosotros hemos traído el mundo a la iglesia para que nuestra gente no se vaya de la iglesia al mundo. Esa es la mundanalidad. Eso es lo que nos tiene a nosotros en esta tierra, en esta demora. La incredulidad en el espíritu de profecía, la mundanalidad que se ha infiltrado entre nosotros, la falta de consagración y las contiendas, bastante contienda que hay entre nosotros. Las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tantos años. Note lo que sigue ella diciendo. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Eso es una cita dura. Tal vez tengamos que permanecer en esta tierra muchos años debido a la insubordinación. Bueno, yo pienso, hermano, que cualquier predicador que diga que el pueblo de Dios es un pueblo insubordinado, se mete en serios problemas por decir eso. Sin embargo, aquí la profeta del pueblo está diciendo que vamos a estar aquí debido a la insubordinación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra insubordinación? Eso es un término militar, ¿verdad? Es un término militar y quiere decir cuando una persona no se ajusta a las órdenes superiores. Es un insubordinado. Y eso es lo que somos nosotros. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha dado, que nosotros nos hemos rebelado contra ese plan de Dios? A causa de que el pueblo es desobediente, ingrato, no santificado, como lo fuera el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan ir el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. La obra de Dios, del Señor, ha sido estorbada. El tiempo del sellamiento demorado. Hermano, ¿ustedes saben cuál es el sellamiento? El sellamiento, hermano, es el carácter de Dios en nuestra vida. Ese sellamiento ha sido demorado. Eso no ha ocurrido entre nosotros. The sealing time delayed. 1897. Hace tiempo que nosotros debimos haber sellado con el carácter de Cristo. Pero a causa de que nosotros somos desobedientes, nótalo aquí, hermano, un pueblo desobediente, un pueblo ingrato, no santificado, como el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado. Y aquí dice, la obra del Señor ha sido estorbada, el tiempo de sellamiento ha sido demorado. Hay una demora. Hay una demora, hermano. Ahora noten, ya le dije que llegó el día y la hora de que Jesús viniera. Se pasó hace muchos años. Lo vamos a leer ahora aquí. Está así. Se pasó. Cuando llegó el día y la hora, escuche bien, cuando llegó el día y la hora de que Jesús viniera, el Padre dio la orden. El Padre dio la orden. Va. Noten lo que dice aquí. Aquí está la historia de lo que ocurrió. Dice aquí, al principiar el sábado, el santo sábado, 5 de enero de 1849,
Hermano, esto ocurrió en el año 1848. Jesús debió venir alrededor de la fecha del 1848. En esa fecha debió él venir. ¿No? Ustedes lo van a ver aquí. Al principiar el sábado, 5 de enero del 49, estaba comenzando el 49, nos dedicamos a la oración en la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. ¿Okay? El sábado por la tarde, esto fue al principio del sábado, ahora el sábado por la tarde, enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar la salud. Todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso. Y mientras el poder curativo bajaba para sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Ahora, note la visión. Dice ella, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vía de realizarla. Jesús vestía sus ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente, lo vio, y alzando las manos clamó con voz profunda, con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Voy a seguir leyendo la cita, pero déjenme hacer este comentario. Cuando llegó el día y la hora de que Jesús tenía que venir, se enviaron estos 4 ángeles y Jesús comenzó a prepararse, pero cuando miró hacia la tierra, vio que el pueblo no estaba listo. Entonces le dijo, Padre, espera, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Ustedes lo van a entender más adelante, y yo lo explico más adelante mejor, ¿ok? Yo se lo estoy diciendo ahora, pero yo lo explico más adelante, posiblemente en el siguiente slide. Él dijo, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces noten lo que hizo el Padre. Entonces vi que de Dios, sentado en el trono blanco, salió una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en su frente. Es el sello, es el carácter de Dios, es el carácter de Dios. Sigue diciendo la cita, pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, 1848. Pero mientras aflojaba las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se mandó otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios viviente. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 14. Quisiera en otra ocasión hablaremos de este tema, pero vayan conmigo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Versículo 1 y 2. Dice aquí, Apocalipsis 14, 1. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el nombre de su Padre, ¿escrito dónde? En la frente. ¿Dónde es que se nos va a poner a nosotros el sello? En la frente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el nombre? Quiere decir el carácter. El carácter de Jesús en la frente de nosotros
y el carácter del Padre en la frente de nosotros. La tenían estos 144,000. Después vamos a estudiar el tema de los 144,000 con más detalle. Hermanos, a nosotros se nos dieron verdades específicas. Déjenme recapitular aquí un poquito. La razón por la cual Cristo no ha venido es porque nosotros no hemos reflejado su carácter. No es porque los 6,000 años no se han cumplido, no es porque nosotros no hemos predicado el Evangelio al mundo entero. La razón es, nosotros no hemos reflejado su carácter. Ahora, suena interesante eso, pero lo más interesante, hermano, es que para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, a nosotros se nos envió una profeta. Y esa profeta tiene unos mensajes que darnos a nosotros como pueblo. Y ella puso su mensaje en 9 volúmenes, llamados los testimonios para la iglesia. Ella dice que en cada iglesia deben haber 2 copias de esos libros, para que sean leídos por los miembros de la iglesia y por los vecinos. Hay muchas iglesias que no tienen estos volúmenes. Son 9 volúmenes, hermano. En esos 9 volúmenes, Dios nos envió un mensaje específico para que el carácter de Dios se revele en nosotros. Ahora, nosotros nos hemos detenido, Satanás nos ha hecho a nosotros, nos ha entretenido leyendo otros libros que ella escribió. Y escribió muchos libros. Y ella lo escribió para que los colportores le lleven esos libros a los protestantes. Para darle el mensaje a los protestantes, ella escribió otros libros. Entre ellos, los 5 volúmenes llamados a la serie Conflictos, que son Patriarca de Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el Conflicto de los Siglos. Palabra de Vida del Gran Maestro, El Camino a Cristo, Ministerio y Curación y otros libros más. Ella lo escribió para darle el mensaje a los protestantes. Y nosotros hemos hecho eso, le hemos dado esos libros a los protestantes y nosotros también. Y estamos muy agradecidos y muy contentos con esos libros. Y estamos constantemente citando esos libros y hablando en favor de esos libros. Pero nosotros, como pueblo, hemos descuidado los 9 tomos que ella nos escribió a nosotros. Y no lo hemos leído. Estamos encantados con ella, con lo que ella le escribió a los protestantes, pero no queremos leer lo que ella nos escribió a nosotros. Y yo voy a leerle algunas cosas en esta noche. Nada más voy a presentar 4 verdades. Solamente por razones de tiempo voy a presentar 4 verdades que Dios nos mandó a nosotros a través de la señora White para que el carácter de Dios se revele en nosotros. Y ustedes verán que esas 4 verdades, nosotros no queremos que se nos hable de ella en la iglesia.